Muy bien, hermanos. Vamos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, y vamos a leer desde el 1 al 12. Bueno, la enseñanza, las 4 enseñanzas que traigo para ustedes están basadas desde el 1 hasta el 12. Y la primera enseñanza, el primer propósito, está o lo encontramos en los versículos del 1 al 3. Y dice así: por lo tanto, la semana pasada, recuerde usted, hago un paréntesis, la semana pasada vimos primera de Pedro, capítulo 1, del 13 hasta el 25. Yo creo que la primera parte, hermanos, del capítulo 1 hasta el 12, yo creo que esa la voy a dejar al final. Me voy a seguir, yo creo, predicando sin duda sobre la carta de Pedro, y esta parte, el 1 hasta el versículo 13, la dejaré hasta el final. Digamos, será el último sermón que saque de esta serie, la epístola o la carta del apóstol Pedro a la iglesia universal o a la iglesia dispersa. Entonces, la primera enseñanza la encontramos en los versículos del 1 al 3. Primera de Pedro 2, del 1 al 3, dice: por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansia la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Y la primera enseñanza o el primer propósito que debe tener todo creyente, el propósito de desear la palabra. El propósito de desear la palabra. Esa es la primera enseñanza. Fíjense cómo nos dice aquí el apóstol Pedro, dice que ahora la enseñanza es que debemos desear la palabra, porque dice ahí el versículo 2, deseen con ansia la leche pura de la palabra como niños recién nacidos, pero antes de que el apóstol nos diga que deseemos la palabra, que anhelemos la palabra, lo primero que nos dice es: abandonen toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. Entonces, hermano, si tú escucha bien lo que te voy a decir. Si tú no te estás relacionando con Dios, si tú no tienes deseo de la palabra de Dios, si tú no tienes deseo de conocer al Señor, si tú no tienes deseo ya como creyente, porque esto es para los creyentes. Si tú, o sea, no estamos hablando de la gente de allá afuera, no estamos hablando de la gente del mundo, estamos hablando de los cristianos, de los creyentes, de los hijos de Dios. Por eso termina el versículo 3, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. La gente de allá afuera no ha probado lo bueno que es el Señor. Esto es para ti, para mí, que nos decimos cristianos. Si tú no anhelas la palabra, si tú no te estás relacionando con Dios, si pasa otro día más, si pasa otro día más y ni siquiera te sientes mal o ni siquiera te duele el no haberte relacionado con el Señor, si tienes días, semanas que no meditas en la palabra y tú andas como pez en el agua, algo malo hay en tu vida. ¿Y qué puede ser? Que hay maldad, engaño, hipocresía, envidia, calumnia. Ahora, la semana pasada vimos en una de las últimas, no recuerdo si fue la última enseñanza, pero sí, en el versículo 22 del capítulo 1 dice: ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón. Y yo terminé con una enseñanza la semana pasada de que nos amemos unos a otros. Y estas características ahora que nos pone Pedro, maldad, engaño, hipocresía, envidias y calumnia, eso es todo lo contrario al amor. Entonces también seguramente hay algo de falta de amor en tu vida. Estoy perdido, pastor. No, no estás perdido. Es cuestión de simple y sencillamente que ese es la palabra nuevamente, hermano. Nuevamente que la deseemos. Por eso el primer propósito es el propósito de desear la palabra. Y dice ahí, dice el apóstol Pedro que la deseemos ¿cómo? Y nos dice cómo debemos desearla: como niños recién nacidos. Qué interesante es la figura que el apóstol Pedro usa para anhelar, para desear la palabra. Dice, como un niño recién nacido. Ahora, ¿cómo es esto? Un recién nacido no pregunta si la leche está buena, qué fórmula química. Oye, ya me diste, digo, para los que son, les llaman aquellos niños que de una u otra manera no pueden recibir pechos, niños de fórmula. El niño no va a preguntar si es leche NAN, si es leche nido, si es leche fulana, si es leche de... No, es simple y sencillamente su naturaleza es tomarla. Su naturaleza es desearla. Es más simple y sencillamente lo pone. Si el niño va a empezar a tomar, simplemente la toma porque la necesita, pero debe haber una fuente. Entonces, por eso es interesante, y esa fuente, obviamente, para que entendamos la figura, obviamente la fuente es Dios, y aquí tenemos sin duda la palabra y debemos de ir a ella, debemos meditar en ella, debemos analizarla, debemos desearla. Ahora, Pedro nos enseña que si hemos probado, o
sea, aquí nos dice, ¿verdad? Termina el versículo 3, que si hemos probado el Señor, entonces debemos desear el alimento de la palabra. Si tú no tienes deseo de la palabra, sin duda, es porque algo está pasando en tu vida, es porque seguramente no, como pongo aquí, no has deseado el alimento porque no has probado del Señor, porque no te has relacionado con el Señor. Entonces, es un foco rojo en nuestra vida, pero insisto, no estás perdido. Todos, hermanos, todos, te incluyo, todos en algún momento de nuestra vida hemos estado así. Hemos estado así por alguna otra razón, no nos relacionamos porque estamos sufriendo, porque estamos padeciendo. Lo crítico de todo esto, ¿sabes cuál es? Que te sientas como pez en el agua. Debe llegar un momento en que tú digas, Señor, perdóname, no me he relacionado contigo. Si no lo haces, algo está pasando en tu vida. Hay solución, hermanos. Entonces, ¿cuál es la solución? Desea otra vez la palabra. Como niño recién nacido que quiere ser alimentado y que se pega, ¿verdad? De ahí para tomar de esa leche, así debemos de pegarnos nosotros a la fuente que es Dios y que nos da su palabra. Dice, deseen con ansias. Con ansias, la palabra ansias es en realidad la intención es con un deseo profundo, con ansias, dice la leche pura de la palabra. Creo que la Reina Valera 60 lo traduce la leche no adulterada, leche buena, leche no mala. Por eso primero dice, abandona toda maldad, engaño, hipocresía, envidia y calumnia. Porque si tú tienes esto en tu vida, pues te va a dar igual si te relacionas con el Señor o no. Por eso el primer propósito es desear la palabra. Ahora, la palabra probar, porque dice, deseen con ansia la leche pura como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Ahora, ¿cuál es el fin de nosotros ir a la palabra del Señor? ¿Cuál es el propósito de desear la palabra de Dios? Para que podamos crecer, hermano. Para que podamos crecer. Bien es cierto, porque alguno dirá, bueno, pastor, pues yo estoy creciendo con los talleres que está dando, con los devocionales, estoy creciendo porque me estoy conectando a los cultos y estoy oyendo los sermones, y eso es parte, pero tú necesitas más todavía. Un culto no es suficiente, un devocional no es suficiente, tú necesitas, digo mío, de mí para ti, pues como pastor, tú necesitas poner de tu parte, tú necesitas hacer lo tuyo en tu casa, cerrar tu puerta, clamar a tu Padre, no secreto, para que Él te recompense de una manera en público. Debes buscar del Señor. Entonces, el propósito de que deseemos la palabra es que podamos crecer en su salvación, pero otra vez te lo repito, si tú tienes maldad, engaño, hipocresía, envidia y calumnia, no vas a poder crecer. Algo te falta, hay un problema ahí y debemos de ir a la palabra del Señor, debemos dejar que la palabra nos transforme. Ahora dice el versículo 3, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. La palabra probar tiene la intención de saborear, comer, experimentar. Así que puede terminar el versículo 3 diciendo, ahora que han experimentado lo bueno del Señor, ahora que han saboreado lo bueno del Señor, ahora que han comido, probado, saboreado lo bueno que es el Señor. Lo que nos está diciendo Pedro es que es bueno estar de este lado si ya lo has venido experimentando. Ahora, no falta el que diga, no, yo estuve en el cristianismo y me alejé por lo que sea, porque hay hipocresía, porque hay maldad, porque eso desafortunadamente, hermanos, en todos lados va a haber, pero el punto es que vayamos cambiando y que vayamos anhelando la palabra del Señor. Entonces, ahí está la primera enseñanza. La primera enseñanza es, el primer propósito, propósitos que debe tener todo creyente. El primer propósito es desear la palabra como niños recién nacidos. Hermanos, esta etapa de recién nacidos en cuestión de la palabra del Señor, de ir a ella, nunca debe pasar. Nunca debe pasar. Y debemos de ir, ¿verdad? Siempre anhelándola, deseándola, queriéndola, probándola, experimentando la palabra del Señor, y tienes que ir a ella, tienes sin duda que ir a ella. Entonces el primer propósito es desear la palabra, pero hay otro segundo propósito, déjenme aquí porque luego me he dado cuenta, déjenme aquí poner mi video, yo sé que me están viendo, pero aquí, ahí está. Muy bien, hay otro propósito más, hermanos, hay un propósito más y lo encontramos en los versículos del 4 al 8. Y dice así, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios.
al acercarse a él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura. Miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confía en ella no será jamás defraudado. Para ustedes, los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban ya destinados. Muy bien. Y la segunda enseñanza ahí es, o el siguiente propósito es el propósito de ser piedras vivas. El propósito de ser piedras vivas. Entonces, propósito que debe tener todo creyente. El segundo es el propósito de ser piedras vivas. Piedras vivas. Ahora, piedras vivas, pero que sin duda podemos sufrir rechazo, igual que Cristo tuvo ese rechazo. Porque aquí nos dice, ¿verdad? Que Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Entonces, Cristo, hermanos, es la piedra viva y nos hace la invitación a que nosotros también podamos ser, ¿qué? Piedras vivas. Ojo, el único que comparte vida definitivamente es Él. El único que comparte vida es Él, pero nos hace la invitación a que nosotros podamos, ¿qué? Compartir el mensaje de vida a Jesucristo como vida a las demás personas. Entonces es un singular piedra viva que se convierte ahora en nosotros en plural, haciéndonos la invitación a que usted y yo podamos ser, ¿qué? Piedras vivas en medio de una situación perversa en la cual estamos viviendo. Dice, así también ustedes son como piedras vivas, pero ¿qué crees? Hay una clave aquí. Oh, sí, pastor, yo quiero ser piedra viva. Y algunos tal vez ya están diciendo y orando, tal vez, ¿verdad? Sí, Señor, ayúdame, quiero ser una piedra viva. ¿Sabes cómo vas a ser una piedra viva? El versículo 5 al final nos da la clave, perdón, el 4 al final dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas. ¿Quieres ser una piedra viva? No nada más una piedra ahí estática, una piedra ahí llena de moho, una piedra ahí nada más lisa. No, quiere ser una piedra viva, es una figura que está usando Pedro. Tienes que acercarte a Él. Tienes que acercarte a Él. Tú no puedes compartir la vida de Jesús que ha hecho Él en tu vida, que ya has probado, como dice el versículo 3, si tú no te acercas a Él. Esta palabra, hermanos, de acercarnos, de acercarnos a Él, no es la primera vez que la menciono. Con Elías, ya lo vimos en la serie de sermones de Elías, le dice Elías al pueblo que acérquense. Dios nos está diciendo algo, ¿te das cuenta? Y la enseñanza es, o Dios nos viene diciendo es, acércate. Acércate. Ahora que entre comillas tienes más tiempo, no te acercas. Si antes ponías el pretexto de que tu trabajo y que estabas allá y que la escuela, bueno, ahora estás en tu casa, acércate. ¿Cuál es el pretexto? ¿Quieres ser piedra viva? La clave es, al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas. ¿Y cuál es el propósito? Dice, con las cuales se está edificando una casa espiritual. ¿Cuál? ¿Tu casa donde está toda tu familia? No, tu propia casa, tu cuerpo, tu ser. Porque el Señor quiere levantarte, quiere transformarte en una piedra viva. Algunos están como piedras ahí, mohosas, lamosas, llenas de ramas y qué sé yo, y algunos tienen hasta, algunas piedras tienen hasta animalitos abajo y qué sé yo, no, una piedra viva. Una piedra viva. Y si tú quieres ser una piedra viva, debes de acercarte a Él. Ahora, hay consecuencias de ser piedra viva. Jesucristo fue la piedra angular, no Pedro, como dice la Iglesia Católica. La piedra angular y la cabeza de la Iglesia, sin duda, es Jesucristo. Mismo Pedro aquí está diciendo que la piedra angular es Cristo, no Él. En ningún momento Pedro dice, sí, yo soy la piedra angular. No, en ningún momento ni Pedro es el primer papa, ni nada de eso. No, en lo más mínimo. Pedro está diciendo que Cristo es la piedra angular, pero también sirvió o puede ser que de tropiezo. Entonces Jesucristo fue rechazado por la gente. Jesucristo fue crucificado
aunque nosotros obviamente disfrutamos de ese evento, porque si no hubiera sido crucificado, nosotros no estaríamos aquí, no tendríamos perdón de pecados y obviamente Él no hubiera resucitado. Entonces fue necesario, pero así como fue vida para algunos, es de tropiezo que para otros y fue rechazado. Así como Cristo es una piedra viva y nos hace la invitación a que nosotros podamos ser piedras vivas, también podemos sufrir el rechazo y también incluso podemos sufrir ¿qué? La muerte. Ahora dice ahí, ¿verdad? Que somos como sacerdotes, dice ahí, dice, de este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios, ojo, espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. No es literal la figura que está usando Pedro, sino un asunto espiritual, porque ya no podemos ser sacerdotes tal cuales como el Antiguo Testamento, hombres, mujeres, como quieras verlo. ¿Por qué no podemos? Porque el lugar, ¿verdad? Había un lugar, el lugar santo, en donde se ofrecía el sacrificio delante, ¿verdad?, del Señor y se derramaba la sangre. Nosotros ya no hacemos eso, por eso no podemos tomar la figura literal, pero quiero que entiendas que el lugar santísimo era donde se ofrecía el sacrificio y donde se derramaba la sangre del Cordero, sin duda perfecto. Y te digo algo, allá el Gólgota, allá en donde Cristo fue crucificado, se convirtió en ese lugar santísimo en donde la sangre del Señor fue derramada. Qué precioso, hermanos. Pero también, aunque fue un momento para nosotros glorioso, para Él un momento de sufrimiento, también nosotros podemos sufrir el rechazo. También nosotros podemos sufrir la muerte si queremos ser piedras vivas. Si tú quieres ser una piedra ahí cualquiera, bueno, pues no, pues ahí campechanéatela en la vida, sé tal vez un mediocre, disculpa la palabra, un mediocre en el cristianismo, un cristiano promedio que no se relaciona con Dios, que le va y le viene. Bueno, pues tú tienes la decisión, porque de esos hay también en la viña. También tenemos de eso, la decisión es tuya. Entonces el desafío aquí es, ¿quieres ser una piedra viva? Debemos de tener este propósito, por eso propósitos que debe tener todo creyente. Y el segundo propósito es el propósito de ser piedras vivas. El Señor nos hace la invitación a que podamos ser piedras vivas. Y luego dice ahí, ¿verdad? Miren que pongo en Sion una piedra principal, escogida y preciosa. El que confía en ella jamás será defraudado. Jesucristo es la piedra viva que jamás nos va a defraudar. Jesucristo es la piedra viva que jamás nos va, sin duda, hermano, amigo, a defraudar. Él sin duda está ahí con nosotros. La tarea de Él no es defraudarnos, independientemente de las situaciones que luego pasemos. Si nos sentimos defraudados, a ver, Señor, es que yo quería esto y Señor, no me lo diste, o Señor, nos sentimos, pero en realidad Él no nos defrauda. Él sabe lo que hace, Él tiene un propósito y nos sigue preparando para que nosotros seamos ¿qué? Piedras vivas. Muy bien. Continúa ahí otra enseñanza más, una tercera enseñanza. La encontramos en los versículos 9 y 10. Y dice así, versículos 9 y 10. Dice, pero ustedes son linaje escogido. Esto es lo que más no sabemos de Pedro. Esta es una frase o este es un versículo que nosotros sabemos, ¿verdad? Y lo parafraseo en la Reina Valera 60. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, te lo leo en la versión Reina Valera, perdón, en la NBI, en la versión que yo generalmente uso y predico. Aquí está la tercera enseñanza. Dice, pero ustedes, recuerde usted cómo termina el versículo 8. Dice, tropiezan al desobedecer la palabra, por lo cual estaban destinados. Ahora no es que ya Dios los creó para que ya siempre fueran de tropiezo, no. En realidad la intención en el griego es que ellos estaban ya así destinados por las consecuencias de sus malas acciones, por la consecuencia de haber rechazado a Jesucristo. Muy bien. Dice, pero ustedes, o sea, nos está haciendo la comparación, dice entonces, pero con ustedes no debe de ser así. ¿Por qué? Porque ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ya la han recibido. Hasta ahí, versículos
9 y 10. Y un tercer propósito, el propósito de jamás olvidar lo que somos. El propósito de jamás olvidar lo que somos o lo que Dios dice que nosotros somos. Y el Señor aquí nos está diciendo de entrada, nos dice que somos hijos de Dios. Aquí no lo menciona, pero nos queda claro que somos hijos de Dios. El diablo siempre va a poner en tela de juicio, el diablo siempre va a poner en duda, ¿de veras eres un hijo de Dios? En la tentación de Jesús, recuerda, ¿con qué inicia el diablo? Si eres hijo de Dios. Y otra vez, si eres hijo de Dios. Y otra vez, si eres hijo de Dios. Entonces siempre va a poner en tela de juicio y también va a poner aquí, ay, mira, ¿cómo vas a ser real sacerdocio, linaje escogido? Si mira cómo te va, mira cómo te está yendo. El diablo siempre va a poner dudas en tu mente, porque en eso él se especializa, él es el mentiroso. Él se especializa en eso, pero aquí Pedro nos está diciendo que somos ¿qué? Real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen. Ahora, cuando tú lees nación escogida, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, nombre, ya me imagino algunos, pegados, sí, yo soy muy bueno, gracias Señor. No, pero nos da la razón, nos da varias razones por las cuales el Señor hace eso. En primera, para que anunciemos las virtudes de aquel. Dice, ahí dice, para anunciar o para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Entonces, si somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, es para que anunciemos de él. Si no, de nada sirve. De nada sirve que tú digas, sí, yo soy el Señor, soy linaje escogido, soy real sacerdocio y me creo princesa y me creo princeso y no sé qué. Si no compartes el evangelio, de nada en realidad sirve, de nada, porque si el Señor nos hace esto, si el Señor nos hace linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que le pertenece a Él, esto nos habla de una identidad, es para que compartamos lo que Él es, lo que Él ha hecho, y nos da otras razones más, por si con esto te estás medio deprimiendo, te da otras razones. Dice, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, dice. ¿Sabes qué está diciendo con eso? No tenías una identidad. Yo soy quien te ha dado identidad, hermano. La identidad no nos la crea esta circunstancia que estamos viviendo. Nuestra identidad está guardada, escondida con el Señor. Por eso algunas personas los mueven las situaciones, los mueve el sufrimiento, los mueve otras cosas. Ahora sí, no estoy diciendo que no se vale sufrir, sin duda debemos sufrir. En ocasiones nos deprimimos por el sufrimiento, en ocasiones no queremos saber nada, pero nuestra identidad no la marca una situación, no la marca un evento. Nuestra situación, nuestra vida, nuestro carácter, sin duda, lo marca el Señor. Él es quien marca, quien nos da las pautas. Dice, ustedes antes no eran pueblo, o sea, no eran nada. Ahora yo les estoy dando una nacionalidad, una nación, una nacionalidad cristiana, una nacionalidad de hijo de Dios, real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. No le pertenecemos a nadie más que sin duda al Señor. Entonces, la tercera enseñanza es el propósito de jamás olvidar lo que somos. Y yo añadiría un propósito ahí, o su propósito, el propósito de compartir, para lo cual hemos sido llamados. Dice, ustedes no eran pueblo, pero ahora lo son. Luego dice, ustedes no habían recibido misericordia, pero ya la han recibido. Entonces, acuérdate lo que dice la palabra del Señor, por su misericordia no hemos sido consumidos. Entonces, ahora esa misericordia también el Señor que nos la comparte a cada uno de nosotros. Entonces, no te creas como un pavo real cuando leas, somos el real sacerdocio, el linaje escogido. Sí, nos da una razón o nos da razones por las cuales Él nos hace eso para que anunciemos, vayamos, proclamemos y compartamos el mensaje de salvación. Entonces, ese es un tercer propósito, el propósito de jamás olvidar lo que somos para compartir a lo que sin duda Él nos ha llamado. Y una última enseñanza, una cuarta enseñanza. Hemos visto tres anteriores propósitos que debe tener todo creyente: el propósito de desear la palabra, el propósito de ser piedras vivas, el propósito de jamás olvidar lo que somos para anunciar las virtudes de aquel, ¿verdad? Y luego es claro, aquí antes de pasar al siguiente punto, dice que nos llamó, que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermanos, estábamos en tinieblas y ahora Él nos ha llamado a su luz admirable. El problema es que algunos todavía quieren seguir en las tinieblas. Eso no se puede.
Vayamos a la luz admirable del Señor. Y una última enseñanza, versículos 11 y 12. Dice así, así termina. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Y una última enseñanza, propósitos que debe tener todo creyente, el propósito de llevar una vida ejemplar. ¿Quieres de veras presumir de que eres una nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio y todo esto que vimos? Vive una vida ejemplar, no lo presumas, vívelo, vívelo. Que de veras la gente note que el Señor te ha sacado de las tinieblas y ahora te ha traído a su luz admirable, vívelo. Es lo que necesitamos hacer, vívelo. Vívelo, es lo que necesitamos hacer, hermanos, vivirlo. Por eso termina Pedro. No es casualidad que al final Pedro aquí, bueno, al final de este bloque, pues, porque está como por bloques esta porción de la escritura, entonces no es casualidad que él dice, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar, una conducta ejemplar. Por eso, el último propósito propósito que debe tener todo creyente, es el propósito de llevar una vida ejemplar. Y de que se puede, hermanos, sin duda se puede. Dice ahí, porque aunque los critiquen, aunque digan cosas de ustedes, aunque les inventen chismes, calumnias y etcétera, dice, ustedes vivan una vida ejemplar. Que lo que ellos digan con sus obras se demuestre que no es cierto. Que demuestren que en realidad ustedes son ¿qué? Hijos de Dios. Dice, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar, no nada más dice ejemplar, una conducta muy ejemplar. Esperaron, es que es nada más con los de afuera, no, también con los de adentro, obviamente. Ahora, Pedro no menciona a los de adentro, ¿sabes por qué? Porque Pedro está dando por hecho que entre nosotros los de adentro la conducta debe ser ejemplar, pero a veces ni entre nosotros, los mismos cristianos, hay una conducta ejemplar, pues allá afuera menos, hermano, menos. Usted dirá, no, sí, yo, pastor, adentro sí, pero afuera me cuesta, o afuera sí, pero acá no. Pues entonces regresamos a lo primero, abandonando toda maldad, engaño, hipocresía, envidia y toda calumnia. Dejemos en ocasiones de ser hipócritas, quítate esa careta. Vivamos una vida ejemplar con los de allá afuera, pero principalmente también con los de adentro. Es mutuo el asunto, no nada más con los de afuera, aunque Pedro lo está diciendo, pero no menciona a los de adentro porque de entrada la iglesia está dispersa, lo sabemos. No se estaban reuniendo como ahorita nosotros, digamos, lo podemos hacer. Y en segunda, pues Pedro da por hecho que eso hay, ya nos venía hablando desde el capítulo 1 del amor, ámense los unos a otros. Entonces Pedro da por hecho que esa situación se da entre nosotros, pero dice ahora que compórtense de una manera ejemplar con los de afuera. Como pastor, que Dios te dé a entender. Te podría dar muchos ejemplos, sin duda, pero que Dios a ti te dé a entender en qué estás fallando para con la gente de allá afuera. ¿Sale? Entonces, que el Señor nos dé sabiduría. Dice, queridos hermanos, les ruego ahora, dice, como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten primero que de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Otra vez nos vuelve a mencionar cuestiones de malos deseos, malas enseñanzas. Entonces debemos de, sin duda queremos ser de testimonio de la gente de allá afuera, y si queremos mantener una conducta tan ejemplar, debemos dejar algunas cosas que no son correctas en nuestra vida. Debes dejar de mentir, debes dejar de transar, debes dejar de odiar, debes dejar de estar nada más ahí viendo a ver qué criticas al otro, qué haces. Debemos dejar muchas, por eso te digo, no puedo dar ejemplos porque se me iría aquí ya el tiempo. Que Dios te dé sabiduría, en algo estás fallando, en algo estamos fallando, me incluyo, en algo estamos fallando, vayamos al Señor. Padre, si hay algo con lo cual yo no esté viviendo una vida ejemplar delante de las personas de allá afuera, Padre, por favor, ayúdame, que tu Espíritu Santo me redarguya, que tu Espíritu Santo me mande ese flechazo a mi mente para que pueda entender qué es lo que estoy haciendo. ¿Sabes? La regamos en ocasiones allá afuera. Y por eso a veces la gente no se acerca, la gente no se hace cristiana por dos razones, porque no conoce a alguien que
que le comparta de Cristo y por eso no se ha hecho cristiano, nadie le ha compartido, o porque conoce a alguien que es cristiano y dice, no, pues si ese es el cristiano, pues imagínate. Entonces, debemos tener cuidado, sí se puede, sin duda, vivir una vida ejemplar. Vayamos al Señor para que sin duda nos ayude, recordando también que somos extranjeros en esta tierra, extranjeros y peregrinos, y eso no es la primera vez. Desde el capítulo 1 también Pedro nos viene diciendo, no somos de aquí, y como dijo Jesús, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero mientras estemos en el mundo, eso no significa que hagamos lo que nos dé nuestra regalada gana, y menospreciemos a la gente de allá afuera y los tratemos mal. No, no, no. Vivamos una vida ejemplar, porque sin duda de que se puede, y necesitamos ser de testimonio también a la gente de allá afuera, sin olvidar a la gente de adentro de nuestra iglesia, porque a quien servimos principalmente es a Él. Entonces, la última enseñanza o propósito es el de llevar una vida ejemplar. Padre, gracias por la palabra. Gracias por estos 4 propósitos que encontramos en esta palabra que nos dejas a través del apóstol Pedro. Ayuda, Señor, si en algo estamos fallando, cada uno debemos saber, Dios. No somos niños pequeñitos, todos sabemos en qué estamos fallando. Seguramente, Padre, en ocasiones con nuestra conducta, nuestro comportamiento, hemos faltado el respeto a los de adentro como a la gente inconversa. Ayúdanos, Padre, a tratar de vivir una vida intachable, una vida recta, como nos recomienda aquí Pedro, una vida ejemplar, una vida que otros vean y se les antoje, Señor, ser cristiano, que al vernos deseen conocer más del cristianismo. Dios, ayúdanos a vivir una vida así. Hay muchas cosas que pulir, Señor, porque somos pecadores, porque nuestro corazón tiende a hacer el mal, porque tenemos orgullo en ocasiones, soberbia, a veces nos creemos mejor que otros, a veces nada más nos la pasamos criticando, a veces calumniando, a veces, como dice acá, ¿verdad? En maldad, en hipocresía. Ayúdanos, Señor. Este pasaje es tan profundo, Señor. A lo mejor no alcanzamos a ver todo, Dios, pero al final otra vez Pedro vuelve a recomendarnos a tratar de no pecar, de no caer en cuestiones que nos alejan, Señor, de ti. Ayúdanos, Padre Celestial, a regresar a ese recién nacido que anhela la palabra, que deseemos, Padre, la palabra, porque sin duda la palabra puede ayudarnos. Tú la puedes usar para transformar nuestra vida. Gracias por todo, Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, esa piedra angular. Ayúdanos a hacer esas piedras vivas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.